Hola, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a nuestra sesión mensual. Es un gusto tener con nosotros a la doctora Paulina Besauri Rivas. Muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado la invitación. La sesión que vamos a ver el día de hoy es otra pandemia en este siglo, la estetosis hepática y su diagnóstico. La doctora Besauri es médico egresado, médico cirujano egresado de la Universidad La Salle. Cuenta con la especialidad en imagen y radiología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Ella ha sido profesor adjunto de la especialidad de posgrado en radiología e imagen por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido también médico adscrito a esa institución. Fue director médico también de la radiología e imagen del Laboratorio Biomédica de Referencia. Ha sido también responsable de la unidad PET-CT ciclotrón de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es miembro del comité editorial de la revista de Anales de Radiología, entre otros muchos cargos. Muchísimas gracias, doctora, y le cedo la palabra. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Creo que es un tema importante para todos, para todas las especialidades, incluyendo los radiólogos, médicos generales. Desafortunadamente es una enfermedad que está afectando al mundo entero, pero principalmente al mexicano. Antes se consideraba una epidemia, actualmente es una pandemia en este siglo. No causa tanta sintomatología como ha causado el COVID, pero está matando también a muchísimas personas. Me pasa el siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco de historia. En 1952, Selman y colaboradores se dieron cuenta de la existencia de grasa en el hígado en personas obesas sin el consumo de alcohol. En 1958, Westerwater también se dieron cuenta que había alteraciones en las PFHs, en la morfología de la glándula hepática en pacientes obesos, pero que estos mejoraban completamente con la pérdida de peso. Ya en 1980, Ludwig y colaboradores le dieron el término de esteatohepatitis no alcohólica en pacientes que habían tenido esteatosis durante mucho tiempo y que después ya tenían un proceso inflamatorio importante en la glándula hepática. Siguiente, por favor. La clasificación de las diferentes causas asociadas a la enfermedad hepática del hígado graso no alcohólico son las siguientes, son varias. No, nada más vamos a hablar de algunas en esta plática porque es imposible hablar de todas. En cuanto a las enfermedades genéticas y metabólicas, está la obesidad como la parte más importante, la diabetes y la hiperlipemia. Siguiente, por favor. En cuanto a los fármacos y los tóxicos ambientales, los fármacos, los más importantes son los corticosteroides, los estrógenos, los AINES. Los ambientales, pacientes que trabajan en industrias petroquímicas principalmente, y drogas, y de estas las más importantes es el consumo de la cocaína. Siguiente, por favor. Condiciones extrahepáticas, las más importantes, está la insuficiencia cardíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, el hipotiroidismo, el síndrome de ovario poliquístico, el embarazo y las neoplasias. Siguiente, por favor. La condición nutricional está el bypass y ayuno ileal, la nutrición parenteral total, el ayuno prolongado, la malnutrición proteica y la dieta rica en carbohidratos. Siguiente. Y ya por último, las infecciones, como son la hepatitis, la B y la C, y la infección por virus, el virus VIH. Siguiente, por favor. ¿Cómo se produce la enfermedad por hígado graso no alcohólico? Bueno, se ha propuesto la teoría del doble impacto o doble golpe. El primer golpe, siguiente, o impacto, es la disminución de la capacidad celular de responder a la insulina. Esto produce en forma compensatoria más insulina. Esta insulina produce la liberación de ácidos grasos libres hacia el hígado. Esta liberación de los ácidos se produce principalmente del sistema musculoesquelético. El hepatocito va a aumentar la gluconeogénesis y la captación de estos ácidos grasos libres
del sistema musculoesquelético y se va a inhibir la beta oxidación. Ese es el primer impacto o golpe al hígado. Siguiente. El segundo impacto va a comenzar la toxicidad por el acúmulo de estos lípidos libres y empieza a haber un estrés oxidativo e inflamación. Va a comenzar una disfunción mitocondrial y un depósito de colágeno en los sinusoides. Este cuarto paso o tercer paso en el segundo impacto de depósito de colágeno puede haber una variabilidad en la recuperación del hígado o no. A veces se recupera y a veces ya comienza a haber ya esteatohepatitis. Siguiente, por favor. En cuanto a la enfermedad por hígado graso no alcohólico, característicamente va a haber un acúmulo de vacuolas de triglicéridos en macro y microvesículas. Más del 5% del parénquima hepático se debe de enfermar o afectar para que hablemos de enfermedad de hígado graso no alcohólico. Característicamente debe de presentarse en individuos sin daño hepatocelular, sin antecedente de consumo de alcohol, de medicamentos hepatotóxicos o de otra causa que produzca esteatosis secundaria. Siguiente, por favor. Característicamente vamos a encontrar un metabolismo hepático anormal, o sea, si nosotros hacemos unas pruebas de función hepático en esos pacientes, vamos a encontrar un metabolismo anormal. Va a haber un deterioro en la supresión a través de la insulina de producción de lipoproteínas de muy baja densidad y de glucosa hepática. Va a haber incremento de la insulina, de glucosa y de triglicéridos. Siguiente, por favor. Hechos, algo importante, algo que se nos debe de grabar. La EGNA o la enfermedad hepática de hígado graso no alcohólico afecta a 1/3 de la población mundial, pero desafortunadamente en México la prevalencia es mucho más importante, ya que se cree que supera más del 50% de la población. Por lo tanto, se ha convertido en un problema de salud nacional. Siguiente. Su incremento va a la par con la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2 y la dislipidemia como el síndrome metabólico. Hay una creciente epidemia mundial de obesidad y diabetes y no se ha podido contener. La enfermedad del hígado graso no alcohólico será la principal causa de carcinoma hepatocelular y la primera indicación de trasplante hepático en un tiempo muy corto, desafortunadamente. Siguiente. La esteatosis simple, sin cambios inflamatorios, ni fibrosis o necrosis, tiene un curso totalmente asintomático. Por eso es importante su diagnóstico. Es reversible si se corrige lo que lo está promoviendo. Y de esto, lo más importante es el sedentarismo y la dieta abundante en grasas. Siguiente. Se va a asociar a un aumento también de enfermedades de otro tipo que no son hepáticas, que son cardiovasculares y malignas. El 30% de los pacientes que tienen esteatosis hepática puede desarrollar esteatohepatitis, 25% fibrosis progresiva, 10 al 20% de los casos puede llegar a cirrosis y estos, el 10 a 20% que llega a cirrosis, tiene un alto riesgo de desarrollo de carcinoma hepatocelular. Aquí estamos viendo un corte de patología microscópico en donde vemos característicamente la degeneración balonoides, parecen balones llenos de grasa, de vacuolas de grasa de los hepatocitos, ya es una degeneración terrible de los hepatocitos y característicamente ya inflamación, una esteatohepatitis con presencia de neutrófilos y leucocitos. Siguiente, por favor. El diagnóstico. Esto es importantísimo, llegar al diagnóstico antes de que suceda ya un proceso inflamatorio y cirrosis en el hígado. En 2019, la Asociación Mexicana de Gastroenterología y la Asociación Mexicana de Patología realizaron un consenso mexicano sobre la enfermedad hepática del hígado graso no alcohólico. Hicieron una revisión concienzuda de la epidemiología, de la fisiopatología, de las formas clínicas, su diagnóstico y tratamiento. Entonces nos dieron a todos los médicos
porque también hablaron del diagnóstico, a todos los médicos herramientas excelentes para poder tratar a este tipo de pacientes. Siguiente. El diagnóstico se basa principalmente en la biopsia, en métodos bioquímicos y en imagenología. Sin embargo, en cuanto a la biopsia, siguiente, se ha visto que la biopsia deja mucho que desear en cuanto a la confianza para graduar la fibrosis. Esta es muy limitada, ya que la muestra de tejido hepático representa solo una de cada 50,000 partes del hígado. Por lo tanto, se requiere de un correcto procesamiento de la misma y un observador experimentado para que la pueda leer. Y además tenemos que recordar que una biopsia tiene un riesgo muy importante tanto de morbi como mortalidad, sobre todo en este tipo de pacientes que pueden tener alteraciones de la coagulación. Siguiente. En cuanto al diagnóstico por ultrasonido, definitivamente es el método de elección, sobre todo para iniciar el estudio del paciente. Siguiente. Yo prefiero que no estén, porque ni siquiera saben qué es lo que tengo que indicar. Entonces prefiero, porque cuando vengan las imágenes no van a entender las imágenes, entonces prefiero que no estén señalando. El ultrasonido no es invasivo, no necesita utilizar radiaciones ionizantes, tiene una amplia disponibilidad, es de bajo costo, se puede utilizar inclusive, se puede hacer en la cama del paciente y cuantas veces se necesite. Siguiente. Esa es una imagen de un hígado completamente normal. La imagen de la izquierda es una imagen del hígado a nivel de la vena cava y la imagen de la derecha es la relación lóbulo derecho, riñón derecho. Esta es una de las imágenes más importantes porque aquí es donde podemos visualizar si hay grasa en el hígado, ya que la ecogenicidad del lóbulo derecho y del riñón derecho tiene que ser similar. Cuando el hígado se comienza a ver ecogénico, blanco, por así decir, quiere decir que ya comienza con infiltración grasa. Entonces, ahí está el diagnóstico. Es un diagnóstico sumamente sencillo. Siguiente. Este es otro hígado completamente normal. Vean cómo la ecogenicidad del riñón derecho y la ecogenicidad del hígado es muy similar. A veces también se puede comparar la relación del hígado con la del vaso, ya que el vaso también tiene que ser la ecogenicidad similar con la del hígado. Siguiente. Ahora vean cómo el vaso a mano derecha se ve más hipoecoico que la del hígado a mano izquierda. Y vean cómo el riñón es un poco más negrito, por así decirlo, más hipoecoico que el lóbulo derecho que está anterior al riñón derecho. Por lo tanto, aquí podemos decir que este paciente inicia ya con infiltración grasa. Siguiente. Característicamente, un paciente con esteatosis va a tener un aumento generalizado o también geográfico o focal de la ecogenicidad. Va a ser mayor que la del riñón. Se va a ver una disminución en la nitidez de los vasos intrahepáticos, así como del diafragma. Tiene una sensibilidad diagnóstica del 60 al 94%, una especificidad del 84 al 95%. ¿Por qué se debe esto? Mucho es por operador dependiente. A veces la técnica no es adecuada y por eso no se realiza bien el ultrasonido y entonces el diagnóstico se puede perder. La sensibilidad puede aumentar mucho más cuando el 25% de los hepatocitos está afectada por esta enfermedad. Siguiente. Aquí vemos un hígado que es más difícil todavía de diagnosticar porque tiene esteatosis geográfica. Vean cómo hay áreas de mayor y menor ecogenicidad característico de una esteatosis geográfica. La parte blanca, por así decir, es la parte de infiltración grasa geográfica y la parte que se ve de ecogenicidad más negrita o hipoecoica es el parénquima normal. Siguiente. Este es un hígado con mayor infiltración grasa. Vean cómo está mucho más brillante el hígado, mucho más blanco. Comienza a ver una porción posterior del hígado más negrita. No es porque sea
un hígado o un parénquima normal, sino que la grasa atenúa el sonido, el paso del sonido, y entonces la porción posterior del lóbulo derecho comienza a verse negro porque ya no llega el sonido hacia esa porción. Entonces eso es característico de una esteatosis ya un poco más importante, y vean cómo el riñón se ve casi negro cuando lo comparamos con el parénquima hepático. Siguiente. Y bueno, ya eso es una esteatosis muy importante. Vean que se pierde el diafragma, hay mayor atenuación del sonido, ya la porción en el lado izquierdo, la porción del lóbulo derecho ya casi no se ve, porque se ve nada más una área negra. Y vean como el riñón derecho se ve mucho más negro o más hipoecoico que el lóbulo derecho. Siguiente. En cuanto a la tomografía, es un estudio, digamos, que no se debe de hacer para diagnóstico de esteatosis. Lo que pasa es que a veces se hace el diagnóstico de esteatosis cuando se pide la tomografía para otro tipo de enfermedad. Es un diagnóstico muy sencillo, no requerimos de hacer el estudio con contraste, tiene la misma sensibilidad y especificidad que el ultrasonido. Siguiente. A veces tenemos que hacer tomografía con contraste cuando queremos diagnosticar esteatosis geográfica, como en este caso, en donde veíamos una área de hígado sano alrededor de un hígado esteatósico. Se administró material de contraste y vean cómo estas áreas en donde el parénquima refuerza de manera normal, entonces ya salimos de la duda de que se trata de una esteatosis geográfica, y ese parénquima que refuerza normalmente en la tomografía, bueno, se trata de un parénquima normal rodeado de esteatosis. Siguiente. En cuanto a la sonoelastografía o elastografía hepática, se inició su desarrollo a partir de 1990 y realmente es muy nuevo, tiene aproximadamente 10 años nada más la elastografía. Hay varios tipos de elastografía según el equipo que utilicemos. Todas son buenas. Lo importante es saberlas utilizar, saberles sacar el jugo, saber leer la elastografía y sobre todo hacer una buena técnica con cada uno de los equipos. Siguiente. Hay dos clases de elastografía, la semicuantitativa y la cuantitativa. No voy a hablar de la semicuantitativa porque no hay tiempo, y sobre todo que no hacemos semicuantitativa en la glándula hepática. Voy a hablar de la cuantitativa. La cuantitativa envía microimpulsos indoloros para el paciente, son microimpulsos acústicos con niveles mínimos de energía, y va a medir estos microimpulsos el desplazamiento del tejido. Esto para poder medir un mapa tisular y ver el desplazamiento de las estructuras adyacentes para ver si lo que estamos midiendo es duro o si es blando. Igual que cuando un médico palpa una lesión y dice esto es blando y por lo tanto esto es benigno, o esto es duro y está adherido a planos profundos, por lo tanto seguramente esto es maligno. Igual, el ultrasonido hace lo mismo. Cuando nosotros hacemos este tipo de estudio y sabemos que es algo duro, tenemos que saber que si estamos haciendo un tumor, estamos pensando que ese tumor, al ser duro, seguramente va a ser un tumor maligno. En el hígado sucede lo mismo. Si en el hígado que está esteatóxico ya nos está dando medidas de dureza, ese hígado ya no es esteatosis simple, sino seguramente ya está hablando de fibrosis por esteatosis, o a lo mejor ya es una cirrosis hepática por esteatohepatitis. Siguiente. Yo voy a hablar un poco de Shearwave, que es el equipo que nosotros utilizamos en Olarte y ACLE, que es un tipo de onda de corte. Shearwave es la traducción es onda de corte o onda de cizalla, que va a medir la rigidez de los tejidos a través de una escala de colores, que es la cualitativa, y en escala numérica, que se mide en kilopascales o en metros
por segundo, que es la cuantitativa. Entonces, podemos ver por color si el paciente tiene algo de dureza en el hígado y con conteo, con una escala, podemos saber si el hígado está duro o está suave. Las ondas de cizalla son ondas laterales con movimientos perpendiculares y permite calcular la resistencia del tejido o la deformación del tejido. Siguiente. Bueno, lástima que no puedo aquí enseñarles, pero el transductor es el amarillito, el tejido es lo que está abajo y en el A, está mandando los microimpulsos y las ondas de corte son las laterales, son perpendiculares a los microimpulsos. Y suponiendo que donde está revisando, después manda la información entre el A y el B y hasta el C, se comienza a formar una respuesta que se recoge nuevamente por el transductor y por medio de algoritmos, el transductor va a recoger ese algoritmo y va a decidir o va a decir esto es duro, esto es fuerte, digo esto es duro, esto es blando, según lo que recibió de la deformación después de haber mandado estos microimpulsos y estas deformidades. Es algo matemático, es algo físico, pero es algo verdaderamente sencillo y es algo que nos da verdaderamente una herramienta maravillosa para poder saber lo que está sucediendo en ese hígado y en ese paciente. Siguiente. La velocidad de propagación de las ondas de cizalla tiene una correlación estricta con la elasticidad del hígado. Va a aumentar con la rigidez, o sea, entre más rígido es el hígado, más rápido va a viajar. Entre más blando es o más normal es el tejido, va a disminuir la velocidad o la capacidad de viajar por el hígado. Siguiente. Por lo tanto, tenemos esta escala. En el lado derecho están los metros por segundo, en el lado izquierdo están los kilopascales. Fíjense cómo está. En el azul también está el de F0 a 1 hasta F4. El azulito es lo más blandito y es lo más benigno. El rojo es como el semáforo, alerta, es ya lo más duro, ya estamos hablando de cirrosis. Las velocidades, las más normales, es hasta 6.6 a 1.4 metros por segundo. Ya cuando hablamos de 9.3 y 1.76, 9.3 en kilopascales y 1.76 en metros por segundo, ya estamos hablando de un hígado cirrótico. Siguiente. Bien, aquí estamos viendo un hígado completa y absolutamente normal. Vean lo cualitativo, está en azul, es lo más blando. Si se fijan, hay una gráfica de colores en la izquierda de la pantalla del ultrasonido, en donde está en lo más blandito está en azul y después hay unos tonos entre amarillo y verde y se va hasta rojo. Entonces, estamos viendo la parte cualitativa y abajo hay una gráfica en donde está tanto en metros como en kilopascales. Siguiente. Aquí se los puse ya la gráfica para que la vieran un poco más fácilmente. Me está dando 4.35 kilopascales y 1.20 metros por segundo. Por lo tanto, no llega ni a 6.6 kilopascales ni a 1.48. Es un hígado completa y absolutamente normal. Siguiente. Esto es un hígado con esteatosis. Vean, este es el típico imagen en mosaiquito, me da a veces tonos en rojo, a veces tonos en amarillo, en verde. Siguiente. Pero aquí ya está la gráfica y vean, me da en kilopascales 11.75 y en metros por segundo 1.98. Y aquí ya estamos hablando de cirrosis. Y la esteatosis no se veía tan mal. Entonces, vean cómo ya aquí ya ni siquiera estamos hablando de esteatohepatitis, sino que ya estamos hablando de un hígado duro. Siguiente.
Y aquí ya también estamos viendo 4.5 metros por segundo, es una cirrosis hepática y vean cómo ya hay alteración del contorno y hay alteración también de la ecotextura hepática. Siguiente. 3.96. Acuérdense que ya nada más le estoy dando una sola imagen, pero se tienen que hacer varias mediciones en varios puntos del hígado para obtener eh, la mediana, el promedio de la mediana y no solamente una sola imagen. Aquí estamos viendo 3.96, también ya estamos hablando de cirrosis hepática. No debemos llegar a una desviación estándar mayor del 30% porque no sirve el equipo. Por eso les digo, la técnica es muy importante. Aquí no llegamos ni a 10%, por lo tanto la técnica fue adecuada. Siguiente. Hay otro estudio que es la elastografía por resonancia magnética. Cuando hay duda de que el paciente no se hizo bien el estudio o está demasiado obeso y no podemos llenar bien el cuadrito o el ROI de la elastografía, a veces es necesario realizar una elastografía por resonancia magnética. Es otro método de imagen maravilloso, ya que no es invasivo. Los resultados concuerdan perfectamente con la biopsia hepática, con la escala de Metavir. Tiene la superioridad sobre otros métodos de imagen de elastografía, sobre todo con el ultrasonido, porque evalúa mayor volumen de tejido hepático, muestra la distribución heterogénea de las lesiones y sobre todo puede cuantificar la fibrosis, el contenido de grasa y también de hierro cuando se sospecha de pacientes que tienen depósito de hierro o hemosiderosis. Siguiente. Y bueno, este es un ejemplo de un artículo que hizo el doctor Stoppen sobre, y si se fijan, se codifica igual de azul, desde lo más benigno hasta rojo, que es cirrótico, y en capas, también se mide en capas, desde 2.1, que es lo normal, hasta 9.2, que es lo cirrótico. Entonces, aunque se vea medio psicodélico y un cuadro así como de Vasarely, es como lo que se debe de así es como se codifica en resonancia magnética y da una información maravillosa en pacientes que no se puede realizar elastografía. Siguiente. En cuanto a la inteligencia artificial, cada vez los radiólogos utilizamos más esto. Es un crecimiento exponencial la utilización de esto, de aprendizaje automático o el análisis de imágenes médicas. Es muy útil esto, sin embargo, porque ayuda a la precisión diagnóstica, pero es muy importante saber que la clínica también es importante, el laboratorio es importante, porque si no se une todo esto, entonces no vamos a llegar nunca a un diagnóstico eh, preciso y un diagnóstico que realmente ayude al paciente. Siguiente. Y como conclusión, la enfermedad hepática del hígado graso no alcohólico es un problema de salud pública. No se habla mucho del tema porque casi no da síntomas, pero definitivamente se ha convertido en una pandemia en la actualidad. Hay pocas manifestaciones y se asocia a muchos padecimientos como la diabetes, el síndrome metabólico. Siguiente. Como les decía, es muy difícil el diagnóstico temprano, ya que no da síntomas. Puede desarrollar fácilmente esteatohepatitis. La mayoría de los pacientes, más del 10%, puede llegar a cirrosis, pero antes a esteatohepatitis, y tienen estos un alto riesgo de desarrollo de carcinoma hepatocelular. Siguiente. Es muy importante el uso combinado y o simultáneo de pruebas serológicas y de ultrasonido, tanto de ultrasonido en escala de grises como de la elastografía. Sin embargo, la elastografía se requiere de saber hacerlo, si no podemos tener falsos positivos o también falsos negativos. Para poder establecer un grado de fibrosis en el paciente, evitar la biopsia hepática, que ya vimos que a veces no es tan fidedigna,
y también puede ser arriesgado hacer la biopsia en este tipo de pacientes, brindando un diagnóstico confiable y no invasivo. Siguiente. En caso de observar o saber que el paciente ya tiene fibrosis o cirrosis por esta enfermedad, es muy importante realizar el seguimiento clínico por medio de ultrasonido hepático cada 6 o 9 meses, con la finalidad de detectar la posibilidad de un carcinoma hepatocelular en forma oportuna. Siguiente. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas ¿Alguna? gracias. Muchas gracias, doctora. Voy a dar lectura a una pregunta que tenemos aquí en el chat. Nos Sí, comenta, no, la imagen es hiperecoica, es el color blanquecino, ¿significa que hay depósito de grasa? sí, correcto. Hiperecoico es aumento de la ecogenicidad. Hipoecoico es disminución de la ecogenicidad. Hiperecoico es cuando se habla de, cuando yo dije blanco para que me entendieran, pero es cuando se ve brillante el hígado, cuando hay mayor cantidad de ecos. Cuando hay mayor cantidad de ecos es cuando se ve blanco el hígado. Ujú. Ok. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, para distinguir el grado de fibrosis hepática, ¿cómo se diferencian? Ah, por eso es la elastografía. O sea, yo no voy a poder saber exactamente el tipo de fibrosis que hay, pero para poder saber si hay fibrosis, la fibrosis es igual a dureza en el hígado. Por eso es la elastografía. Y por eso tenemos la escala tanto de colores como de cuantificación. Cuando yo hago la elastografía, si ya hay fibrosis, entonces va a aumentar tanto el color, se va a empezar a ver anaranjado, verde, rojo, y también va a aumentar la cuantificación, se van a aumentar los metros por segundo o los kilopascales, ya sea para la esteatohepatitis o ya pensando que ese paciente ya tiene cirrosis hepática. Ok. ¿Okay? Y nos preguntan otra, ¿se puede hacer un ataque abdominal para visualizar el hígado? O sea, para este diagnóstico. Se me hace utilizar radiación radial paciente y si el estudio de elección es el ultrasonido, se me hace como que radial paciente para nada más hacer el diagnóstico de esteatosis se me hace demasiado. Yo creo que si te contamos con un estudio que es más económico y no estamos radiando al paciente, yo elegiría, si fuera mi paciente, un ultrasonido. Pero si el paciente prefiere hacerse una tomografía para de una vez estudiarse alguna otra cosa, pues sería elección del paciente. Pero yo como médico no mandaría a mi paciente para el diagnóstico de esteatosis a una tomografía, definitivamente. Y tenemos otra pregunta aquí en el chat. ¿La aplicación del Doppler nos daría resultado? ¿Para qué? ¿Para la fibrosis? No. El Doppler no sirve para diagnóstico de fibrosis. El Doppler ya es el estudio de elección cuando hay cirrosis hepática y estudiar las estructuras vasculares, sobre todo porta y arteria hepática, para ver datos de hipertensión porta ya en pacientes con cirrosis hepática, para ver si hay disminución de la velocidad en la vena porta principal y de tipo compensatorio, aumento de la velocidad en la arteria hepática, pero no es para ver si hay ya cirrosis o fibrosis. Para realmente estudiar grasa y ya datos de esteatohepatitis o fibrosis en el hígado por grasa es la elastografía. Gracias, doctora. Tenemos otra, si tenemos tiempo, sí. La esteatosis geográfica evoluciona a esteatosis difusa, es decir, es un estadio temprano en algunos pacientes. A veces sí, a veces se queda igual. Así lo usa el paciente, pero a veces sí puede ser una etapa temprana y después se involucra toda la glándula hepática.
pero a veces se queda así. Hay pacientes que les gusta como usarlo en parchecitos, la grasita. Ujú. Y nos preguntan de los estudios que realizamos ahí en el laboratorio. ¿Qué estudios son los que manejamos ahorita de imagen? Eh, para este tipo de patología, tenemos ultrasonido, elastografía por ultrasonido y ultrasonido Doppler para la glándula hepática. Y la elastografía preguntan dónde la realizan y si es lo mismo que el ultrasonido. Bueno, ya lo comentó. Eh, no sé dónde, bueno, yo realizo la elastografía, pero yo creo que en todas las sucursales ya realizan la elastografía, ¿no? Sí. Y ahí salieron más. ¿Existe esta enfermedad en niños y sería el mismo seguimiento? Sí, desafortunadamente, la obesidad, síndrome metabólico, los problemas de lípidos, o sea, la obesidad ganamos el segundo lugar en adultos, pero en niños se gana el primer lugar. Entonces, sí hay esteatosis en niños, desafortunadamente. Entonces, claro que se tiene que hacer en niños. El diagnóstico, yo creo que en el momento que un radiólogo vea que hay esteatosis en el paciente, tenemos que hacer elastografía. Es una herramienta, es como cuando nos dicen, ¿y haces Doppler en la tiroides? Claro que hago Doppler. Ya es una herramienta que tienes que hacer en el momento que haces un ultrasonido de tiroides. Ya no tienes que pedir el Doppler aparte, porque es la forma que nosotros, los radiólogos, sabemos si está funcionando adecuadamente la tiroides o no, porque podemos ver la morfología normal. En el momento que prendemos el Doppler, podemos ver una vascularidad, un incremento de la vascularidad y decimos, esto trae un hipertiroidismo que no lo había visto porque nada más estaba viendo la morfología. Es igual con la esteatosis. Con la esteatosis podemos ver que hay aumentos de la ecogenicidad de la glándula hepática y si en ese momento ponemos la elastografía y ya comenzamos a ver incremento de los kilopascales y de los metros por segundo, en ese momento informarle al médico, ¿sabes qué? Yo ya creo que tiene no solamente esteatosis, ya tiene esteatohepatitis y entonces ya tratar de una forma diferente al paciente. Entonces yo creo que no solamente hacer ultrasonido, sino que ya comenzar a hacer elastografía en el momento que veamos esteatosis al paciente. Ya es como parte de la ética de nosotros los radiólogos. Si ya contamos con esa herramienta. Claro, empezarlo a ocupar. Claro. Y tenemos una, nos pregunta, ¿en qué grado de esteatosis hepática se sugiere realizar elastografía cuantitativa, leve, moderada, severa? ¿A partir de cuánto? Mira, acabo de decir, yo no, lo de leve, moderada y severa, yo no lo, yo, está bien que lo usemos mucho, pero yo he visto pacientes que se ve leve, como el que les acabo de enseñar, se ve leve la esteatosis y ya tiene cirrosis. ¿Y qué sucedió en esa paciente? Yo preguntándole, me dijo esa paciente que había sido tratada durante 3 años de esteatosis y hizo dieta y tratamientos y dietas y tratamientos. Cuando yo le hice el estudio, no se veía tan mal su esteatosis. Cuando le hice la elastografía, ya tenía cirrosis. ¿Por qué? Porque seguramente años atrás había tenido una esteatosis severísima, grado superlativo. Y claro, estuvo con tratamientos. Cuando vino conmigo no se veía tan mal su esteatosis, pero ya tenía cirrosis. Y por eso las PFH, las pruebas de función hepático, estaban tan alteradas. Entonces, no hay que guiarse tanto de cómo se ve el hígado en cuanto a la severidad de su esteatosis. Si vemos esteatosis, hay que hacer elastografía, porque eso le va a ayudar mucho al clínico de qué tratamiento le tiene que dar al paciente. ¿Ok? Tenemos uno, dice un paciente con acné vulgar manejado con isotretinoína. ¿Se recomienda hacer este tipo de estudios? Son de los medicamentos que alteran la glándula hepática. Sí. Son todos, menciona algo de los alimentos con la patología, con esta patología, con la fisiopatología, y tiene que ver con el grado de obesidad, síndrome metabólico, ¿no? Uh -huh.
Sí, la alimentación tiene mucho que ver con esta patología, definitivamente. Bueno, ya di lectura a todas las preguntas. Le agradezco muchísimo, doctora, por Al la contrario, plática. al contrario, por su invitación. Muchísimas gracias. Les agradecemos también a todos los participantes. Dejamos el chat abierto por si tienen alguna otra duda para que nos puedan contactar y con gusto les devolvemos la respuesta de sus preguntas. Les agradecemos mucho y que tengan muy buena noche. Muchas gracias, doctora. Gracias, Rocío, que te vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches.